con Dios. Marquen su Biblia, 1 Samuel 15, y comencemos. Tiempo después Samuel le dijo a Saúl: el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Así que ha dicho el Señor de los ejércitos: voy a castigar a Amalec por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran camino. Escuchemos lo que Dios le dice a Saúl. Así que ve y mata a los amalecitas. Destruye todo lo que tienen. No les tengas compasión a sus hombres ni a sus mujeres. Y aquí viene algo impresionante. Y ni siquiera a sus niños de pecho. Ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl ordenó que el pueblo se reuniera y en Telaín les pasó revista. Eran 200,000 soldados de infantería y 10,000 hombres de Judá. Luego fue a la ciudad de Amalec y puso una emboscada en el valle. Pero antes de la batalla mandó que les dijeran a los kenitas: ustedes fueron compasivos con los israelitas cuando ellos venían de Egipto, así que apártense de los amalecitas. Huyan para que no les destruyan a ustedes lo mismo que a ellos. Y a los kenitas salieron de la ciudad de los amalecitas. Entonces Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecitas y los derrotó. Los persiguió desde Jávila hasta Sur y al oriente de Egipto y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag y el rey de Amalec. Justamente aquí viene la desobediencia de Saúl. Dice: además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales: ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. Pero el Señor le dijo a Samuel: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. En el verso 12, al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado a Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, éste le dijo: que el Señor te bendiga. Ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel le respondió: entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vaca que llegan a mis oídos? Y Saúl respondió: esos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Versículo 16. Pero Samuel le dijo: escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Y Saúl le respondió: te escucho. Samuel añadió: ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio una misión cuando te dijo: ve y destruye por completo a los amalecitas. Combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que quitaste de tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal. Pero Saúl le respondió: yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Agag, su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel le contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia de sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra, pues tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó. Tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Wow, Raúl ahí fue expulsado como rey. Entonces dice el versículo 24. Entonces Saúl le respondió a Samuel: reconozco mi pecado. He faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante tus exigencias. Yo te ruego que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Pero Samuel, que era un profeta y conoce el corazón de Saúl, le contestó: no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor,
tampoco él te toma en cuenta como rey de Israel. Y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo y el manto se desgarró. Entonces Samuel le dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. El Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es ser humano para arrepentirse. Y Saúl respondió, reconozco que he pecado, por eso te ruego que me honres. Este pasaje me dio el corazón, ¿verdad? Reconozco que he pecado, pero te ruego que me honres con tu presencia delante de los ancianos del pueblo y delante de los israelitas y me acompañes a adorar al Señor, tu Dios. Estamos hablando de esa parte de ponernos máscaras. Y acá podríamos preguntar, ¿y dónde están las máscaras, verdad? ¿Dónde están las caretas? Podríamos pensar que Saúl estaba obedeciendo al Señor porque hasta él lo afirma ahí. Dice, no, yo hice todo lo que él me dijo. Que Dios fue claro en darle instrucciones de lo que tenía que hacer. Saúl va y cuando está allí, las cosas no se hacen como Dios mandó, sino que se hicieron de otra manera. Se hicieron, y él lo explica y dice, es que no podía fallarle a esta gente. La gente tenía expectativas de mí, la gente, ¿verdad?, tenía ciertas apreciaciones mías y no les podía fallar a ellos. Había una careta allí en donde el centro de toda la acción era Saúl. Él era el centro de todo. Y ¿saben qué? Este último párrafo que decís, que estabas diciendo, Julio, es como, ahí se saca la careta. Sí. Porque ahí te das cuenta de que no había un verdadero arrepentimiento, sino que era todo mentira, ¿verdad? Porque era así como, ala, sí, perdóname, pero acompáñame. Sí, pero porfa, acompáñame, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que le sigue importando más la gente y que vemos que nunca hay un verdadero arrepentimiento. Y entonces, y muchas veces, ¿quién no va, por lo menos yo, voy a ser yo vulnerable de decir, ¿cuántas veces yo no pensé que mis ideas eran mucho mejor que las instrucciones de Dios? ¿Cuántas veces yo pensé que, bueno, Dios me dijo que hiciera otra cosa, pero lo voy a hacer así porque entonces acá quedo bien con Dios y quedo bien con las personas que tenga que dar? ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso? ¿Cuántas veces Dios te dijo, no compres eso? Igual lo compraste porque dijiste, no, es que sí lo necesito. Y realmente no lo necesitas, ¿verdad? ¿O cuántas veces te pareció una gran idea irte de viaje y no tenías la capacidad económica para irte y tal vez probablemente Dios te dijo que no y vos igual te querías ir de viaje, ¿verdad? Un montón de cosas. ¿O cuántas veces Dios te ha dicho apártate de ciertas amistades y de ciertas que no te están llevando por el buen camino y tú, ay, es que me da pena, ¿cómo lo voy a cortar de un solo así? Entonces, tantas ocasiones donde el Señor da una dirección clara para tu vida, pero es como que somos un Saúl, ¿verdad? Entonces, usted lee esto y capaz que se enoja con Saúl y dice, ay, qué tremendo. Yo no hubiera hecho eso. Pero ya lo has hecho, ya lo has hecho. Y la idea es que cuando el Señor te muestra, porque aquí vemos que estaba con el profeta, ¿verdad? Y yo creo, con Samuel. Pero si a ti el Señor te dice y no llegas a un verdadero arrepentimiento, ahí, Oscar, es donde está el verdadero problema. Porque entonces ahí es donde no aprendiste nada. Y yo creo, Maki, que es importante para todos no solo ver el efecto, porque obviamente el efecto es el disfraz. Es muy importante ver la causa de por qué Saúl se está comportando así. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 12, dice que Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento, pero la mayoría de versiones solo dicen así, un monumento, pero Nueva Traducción Viviente traduce un monumento en su propio honor. Y entonces ahí podemos ver la causa. La causa es ponerse él mismo como ídolo. En nuestro corazón, querida audiencia, solo tenemos un trono para una persona. La pregunta es, ¿a quién entronamos? Y Saúl, la causa de por qué él estaba pareciendo muy religioso, trayendo a los carneros, a las ovejas, para querer sacrificarla, realmente era para su propia gloria. Él tenía un problema con esos 3 deseos que hay en el corazón de gloria, poder y honra, y justamente los expresaba mediante temas religiosos, y su disfraz era un tema religioso. Ricky. No, miren, la verdad es que creo que siempre digo lo mismo, ¿verdad? Es un pasaje de eso que podríamos hablar aquí, sí. no solo hoy, sino que varios días, pero es bien interesante porque, como decía ahorita Oscar, en lo que es
importante descubrir es qué es lo que estaba sucediendo en el corazón de Saúl, porque en realidad es eso, o sea, es bien fácil juzgarlo, más que decía, uno lo mira y dice, uy, qué horrible. Qué bárbaro. En realidad todos tenemos un poco de Saúl adentro, ¿verdad? Todos estamos lidiando con eso en nuestro corazón. Y es eso, o sea, creo que si nosotros nos vamos y la palabra nos lo muestra muy claramente, Saúl era una persona que decía creer en Dios, que decía seguir a Dios, pero al final no necesariamente era así. ¿Por qué? Porque, digamos, él cuando habla con el profeta Samuel le dice, el pueblo dejó con vida las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor, tu Dios. Ahí le tiró la pelota al pueblo. Mire, primero se justifica y dice que es culpa del pueblo, pero si se da cuenta dice al Señor tu Dios, no dice al Señor mi Dios. Mi Dios. Habla de Dios de Samuel, no habla del Dios de Saúl. Entonces, en realidad, lo que él aquí, porque, miren, cuando uno comienza a hablar, uno comienza a evidenciar lo que hay en el corazón. Ay, sí. ¿Verdad? Es bien interesante. Mira, él habla más y más mientras evidencia. más, ¿verdad? Mientras más habla, más evidencia, exactamente. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, vemos a un Saúl que estaba, por eso, o sea, definitivamente estaba tratando de traer gloria a sí mismo, porque no consideraba a Dios como aquel digno de darle honra, aunque dijera que sí. Y fíjense que después, porque es bien interesante, porque cuando pensamos en Saúl y pensamos en David, hay tantas diferencias que los hacen verdaderamente contrarios en su forma de vivir. Y era eso, o sea, miramos a un Saúl que quería vanagloriarse, miramos a un David que quería entregarle la honra al Señor en todo momento. Y con este tema específico, que es eso, se justifica y dice, es que no fui yo, fue culpa del pueblo. Pero después dice, pero trajimos estos animales para poder presentarlos como sacrificio. Pero fíjense el corazón, ¿verdad? David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, dice, no ofreceré a Jehová holocausto que no me haya costado nada. Exacto. Fíjense qué cosa más impresionante, ¿verdad? Aquí miramos a un Saúl que dice, no, yo de lo mío no voy a dar. Traigamos de lo de ellos y eso vamos a sacrificar y vamos a quedar bien. En cambio, David, cuando se le presentó la oportunidad, dice, no, te lo doy gratis, ¿no? Y dice, no, olvídate, o sea, yo no voy a presentar un sacrificio a Jehová que a mí no me haya costado nada. Dos corazones completamente distintos. Entonces, Sí, creo que David aprendía más también de los errores, aprendió de los errores de Saúl, pero había cuando él metía la pata, se arrepentía sinceramente, ¿verdad? Y es eso, y acá una no. cosa, mire, y eso vale la pena recordar también aquí, usted léalo con paciencia, ¿verdad? No sé qué es solo con lo que nosotros leemos aquí, porque es eso, en realidad no hubo un verdadero arrepentimiento. La Biblia nos dice aquí que él pudo reconocer que había hecho mal. Y reconocer no es lo mismo que arrepentirse. Claro. Reconocer es el primer paso para poder llegar al arrepentimiento, pero si nos quedamos solo en reconocer que cometimos un pecado, eso no nos puede llevar, no necesariamente nos lleva a arrepentirnos. Y cuando lo leemos, es lo que dice, es que reconocí que está mal, pero como decía Julio, ay sí, pero venite conmigo porque yo no quiero que el pueblo descubra que yo me equivoqué, ¿verdad? Y yo creo, Nunca o sea, aquí no nos presenta que realmente sea arrepentido, solo nos muestra que reconoció que había hecho mal. Yo creo, Ricky, que siempre Dios nos manda un Samuel a nuestras vidas, porque ahí Saúl ya había pecado en su corazón. Es lo mismo que le pasa a Adán y Eva en el huerto, en donde Dios llega y los confronta con una pregunta. Y Samuel también llega y confronta el pecado que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Ahora, digamos con lo que estás diciendo, y estoy de acuerdo, pero también creo que está en la disposición del corazón, porque Saúl allí pudo arrepentirse y decir, tenés razón. Ay, sí. Lo que hizo David luego que Natán lo confronta y dice, wow, ¿verdad? Pero Saúl dice, sí, gracias por lo que me estás diciendo, pero ahora acompáñame con el pueblo, ¿verdad? Porque no puedo perder la imagen ante ellos, ¿verdad? Ajá. No pueden darse cuenta que Dios me está quitando el poder. Ay, sí. Y nosotros tenemos la oportunidad, y Saúl, además de desobedecer, hasta dice que desobedeció en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque para él desobedecí. Y nosotros tenemos la oportunidad hoy de darnos cuenta cómo estamos viviendo. Estamos viviendo para obedecer al Señor. Samuel desenmascara a Saúl cuando le hace ver que lo que más importa es la obediencia, que no es el sacrificio, no es la ofrenda, es la obediencia. Y nosotros podemos hoy desenmascararnos también y pensar, ¿estoy viviendo para obedecer a Dios? ¿O estoy viviendo para aparentar que obedezco a Dios? Que son dos cosas muy diferentes. Y yo quiero invitar a Maki que por favor nos dirijas en un tiempo de oración. Ok. Yo sé que muchos se están manejando y todo, pero inclinemos nuestro corazón, ¿verdad? Ante el Señor y digámosle en nuestras propias palabras, Padre, te pedimos perdón porque muchas veces ponemos excusas por nuestra falta de obediencia. Le echamos la culpa a los demás y muchas veces hasta nosotros pensamos que tenemos mejores ideas que tú, Señor, y hoy entendemos con esta lectura y llega a lo profundo de nuestro corazón de saber
que muchas veces no hay un arrepentimiento sincero cuando nosotros nos equivocamos. Ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y cambiar de rumbo de forma inmediata. Te pido, Señor, que nos sigas guiando, que nos sigas dando una oportunidad más. Y este lunes que comienza nuestra semana laboral, que comienza una semana entera, yo te pido, Señor, que a través de la voz del Espíritu Santo nos guíes. Y si hemos estado poniendo excusas, si hemos estado echándole la culpa a los demás y si hemos estado disfrazando nuestras malas intenciones de supuestas intenciones loables, te pido, Señor, que hoy las pongas a la luz para que podamos aprender a arrepentirnos y volver a comenzar. Porque contigo, Señor, sabemos que siempre hay un nuevo inicio. Te damos gracias por tu bondad y tu infinita misericordia y sobre todo la paciencia que nos tienes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Vaya con Dios. Crecer en libertad, humildad y servicio es trascender los límites del yo. Fuiste creado para algo grande en el propósito de Dios. Con una nueva perspectiva de vida, llenémonos del gozo de Dios viendo más allá del yo. Y bueno, lo que vamos a leer en este segmento se denomina El reino del disfraz. Uno de los momentos más dramáticos de esta película sucede cuando uno de los agentes de Misión Imposible había hecho una máscara de látex que tenía el propósito de hacer que el enemigo lo viera como alguien conocido y que no representaba peligro. La máscara era tan flexible y parecía tan real que tomaba la apariencia de la piel humana. En un momento crucial, el agente del gobierno arrancaba la piel de su rostro y revelaba su verdadera identidad ante los malvados hombres internacionales que estaban a punto de ser vencidos. Cuando era niño, yo soñaba con crecer y ser el agente de la máscara de látex. Imaginaba cómo sería arrancármela de mi rostro para sorprender a los malos. Yo imaginaba que la mayor parte del trabajo de un agente secreto se hacía disfrazado y que muchos de nuestros espías tenían a su disposición una colección de las máscaras de látex adecuada. Quería realmente ser parte de este reino de disfraces patrocinado por el gobierno y quería ser el rey del disfraz. Como pecador, sigo procurando ser el monarca del reino del disfraz. Como ves, el problema con el reinito que creamos es que se disfraza y se pone la máscara del gran reino, o sea, el reino de Dios. Se pone la máscara de cosas que son correctas y buenas, mientras captura el corazón para la gloria del yo. Y esto es muy interesante porque está hablando no de que se disfraza de algo oscuro, se disfraza del reino y parece que todo va bien, pero el detalle es que nos tiene disfrazados. Las clases más peligrosas del enfoque en sí mismo son aquellas que toman la forma de lo bueno del reino de Dios. El teólogo Vinod Ramachandra lo describe así: las buenas nuevas están empacadas y son mercadeadas como un producto religioso, ofreciendo paz mental, entre comillas, como llegar al cielo, salud y prosperidad, sanidad interior, la respuesta a todos tus problemas, etc. Lo que se promueve como fe en Dios muchas veces resulta ser un medio para obtener seguridad emocional o bendiciones materiales en esta vida y una póliza de seguro en la próxima. Este tipo de prédica deja un status quo sin tocar. No hace que surjan las preguntas fundamentales y alarmantes respecto a las suposiciones sobre las que la gente construye su vida. Este tipo de evangelio es esencialmente escapista. El descendiente directo de los falsos evangelios, de los falsos profetas del Antiguo Testamento. Es sencillamente una imagen religiosa de la cultura consumista, secular, en la cual viven muchos hombres y mujeres en la actualidad. Vean lo que el autor dice. Dice, hay muchas advertencias en la Biblia sobre el disfraz del reino del yo. Jesús hace esta advertencia en el Sermón del Monte, justamente en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo también escribe a los cristianos en Corintio diciendo, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Jesús. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Pablo habla de la gente que hasta predica el evangelio para sus propios fines egoístas. También advierte en contra de un evangelio falso que se disfraza del evangelio verdadero. Observa el lenguaje fuerte que usa. Me maravillo de que tan pronto ustedes han abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Jesús para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Jesús. Y luego, solo en caso de que su advertencia no haya sido lo suficientemente fuerte, dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Es lo que dice Gálatas 1, del verso 6 al 8. ¿Por qué está Pablo tan preocupado? Porque el reino del yo es más peligroso cuando asume los contornos del reino de Dios. Es muy probable que estés convencido de que estás viviendo para las glorias trascendentes del reino de Dios, cuando en realidad estás viviendo para ti mismo. Date por advertido, ten temor. El reinito que creamos es un reino disfrazado y es promovido de manera deshonesta por el rey del disfraz, Satanás. El reinito se pondrá con mucha regularidad las máscaras de látex de la externa participación en la adoración, la obediencia y el ministerio. Parecerá como si estuvieras sirviendo al Rey de Reyes, cuando en realidad estás inclinándote diariamente al trono del yo. Tal como lo dice Ramachandra, este tipo de religión, ya sea cristiana o en otras formas, es idolatría según la definición bíblica. Pues en el centro de la idolatría está la intención de manipular a Dios o al invisible mundo espiritual a fin de obtener la seguridad y el bienestar de uno mismo y de un grupo, ya sea la familia, la empresa, la comunidad étnica o incluso el mismo país o nación. Por el contrario, la fe bíblica es el abandono radical de todo nuestro ser en amor y confianza agradecida al Dios presentado en la vida, muerte y resurrección de Jesús, para que nos volvamos agentes dispuestos en una confrontación costosa contra cada forma del mal y del sufrimiento injusto en el mundo. Esta fe nos involucra en aceptar el dolor y la confusión de los demás y en estar dispuestos a vivir nosotros mismos en incertidumbre mientras avanzamos a un futuro que ya está activo entre nosotros. Es muy importante notar que los ídolos más peligrosos para todos nosotros son aquellos que son fácilmente cristianizados. Por ejemplo, el egoísmo es más peligroso cuando se disfraza como servicio. El enfoque en sí mismo es más poderoso cuando se pone el disfraz de amor. Los tesoros terrenales son más seductores cuando toman la apariencia de necesidad espiritual. Los ídolos hacen el trabajo más sucio cuando portan la máscara de látex. Piénsalo de esta manera. Supongamos que me he comprometido a llevar una dieta saludable y estoy siguiendo las reglas, al menos externamente. O sea, hago el post, ¿verdad? De yo con la dieta y todo. Sin embargo, al mismo tiempo, estoy comiendo escondidas una gran cantidad de galletas con chispas de chocolate. Eso sí no lo publico. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos autoengañado con eso? Y dice el autor, con seguridad 2 cosas resultarán de este comportamiento. Primero, las galletas en el recipiente empezarán a desaparecer misteriosamente. Y segundo, voy a subir de peso en vez de bajar. Ahora, es muy obvio que ninguno de estos resultados es el fruto de una dieta saludable, la cual señala el hecho de que lo que se ha disfrazado como dieta no es una dieta en lo absoluto, sino una manera aún más engañosa de comer más, y ese es el peligro. Si buscas en tu vida, verás fruto que no es el resultado de un compromiso alegre a las glorias trascendentes del reino de Dios. En cambio, estas cosas son el fruto de servir al yo, mientras lo disfrazamos como vivir para el rey. El fruto malo resulta porque menos se ha puesto el disfraz de más. De manera muy aparente, las glorias trascendentes del reino de Dios se han encogido al tamaño de mis tesoros terrenales y mis necesidades basadas en la ansiedad. No es el fruto de recordar al Padre y ser liberado para entregarme a su reino. No es el fruto de olvidar al Padre y asegurarse de que yo obtenga realmente lo que me he dicho a mí mismo que necesito. Y recuerda, todo esto sucede en la forma de adoración, obediencia y ministerio. Pensemos en 3 cosas que son fruto del reino del yo, ocultándose en el reino de Dios. Comencemos con el fruto 1.
carencia de emoción y entusiasmo en el evangelio. Y es una bomba este punto. Cuando el evangelio, o sea, ser invitado a la presencia de Dios y vivir para su gloria, no es el objetivo, sino un medio, atención a esto, un medio para ser objetivo. Entonces, mi entusiasmo no será para el evangelio, sino para las cosas que creo que me dará. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar agradecido por el evangelio, pero lo que realmente me emociona es la esperanza de que mi relación con Dios me dé algo que yo quiero, como por ejemplo el matrimonio de mis sueños. Y ahora el autor Paul Tripp empieza a contar una historia y dice, como cristiano recién convertido, Drew parecía tener un amor insaciable por las cosas del Señor. Los estudios bíblicos que encontraba parecían no ser tanto como él quería. Leyó todos los libros cristianos que pudo, escuchaba todos los días el programa Vaya con Dios, tomaba notas durante cada sermón. Su presencia parecía abrir y cerrar cada reunión de su iglesia. Ahora, 5 años después, Drew parece ser un hombre distinto. El cuaderno de sermones ya no lo acompaña. Raras veces asiste a su grupo de estudio bíblico y apenas logra levantarse a tiempo para tener un breve momento personal de adoración antes de empezar su día. ¿Qué le pasó a Drew? Lo mismo que le sucede a muchos creyentes. Drew vino a Jesús como un joven solitario. Aunque él no lo sabía, su entusiasmo por el evangelio no se trataba de la gracia y la gloria de Jesús. No, Drew había encontrado en la iglesia el círculo de amigos que siempre había anhelado tener. En la iglesia había encontrado una familia. Y aunque todo eso es muy bueno, el problema espiritual era que el objetivo se había vuelto funcionalmente el medio para otro fin: aceptación con una familia. Las glorias del gran reino fueron una forma para experimentar los tesoros de su reinito personal. Con el tiempo, la creciente falta de entusiasmo de Drew por el evangelio reveló que su emoción acerca de su fe era simplemente el reino del yo disfrazado del reino de Dios. Y yo quiero compartirle lo siguiente. El yo puede disfrazarse de espiritualidad. Es lo que estamos hablando en este momento. Pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo, y por eso es la necesidad de estar cercanos a Cristo frecuentemente, ¿no? Porque Cristo revela la verdadera identidad del corazón. Entonces, veamos de este lado. El disfraz es una religión sin transformación, ¿verdad? Estoy activo, estoy involucrado, pero no hay transformación. Solo estoy activo. Estoy buscando algo que satisfaga una necesidad. Y la verdad es que el reino de Dios desnuda y sana el corazón necesitado. Ahí está, el disfraz y la sanidad. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de reconocer por nuestra propia cuenta. Creo que no lo vamos a lograr, ¿verdad? Porque el disfraz está cómodo y las cosas están saliendo como me gustan. Necesitamos acercarnos a Cristo. Así es, y ¿saben qué? El preguntarnos las verdaderas intenciones de nuestro corazón creo que es lo más difícil que nos pasa. Yo soy una persona súper extrovertida, yo creo que todo el mundo ya se dio cuenta, ¿verdad? No soy tímida, entonces a mí me gusta ser centro de atención y muchas cosas. Y es bien complicado para mí el diferenciar el por qué quiero hacer las cosas que quiero hacer. ¿Por qué quiero estar aquí en Vaya con Dios? ¿Por qué quiero predicar un mensaje? ¿Por qué quiero estar como líder en una reunión de mujeres? ¿Por qué? ¿Porque quiero llamar la atención o porque realmente me interesa que las personas escuchen el mensaje que tiene Jesús y que tengan una relación con Él, porque es lo mejor que te puede pasar en la vida? Entonces, yo constantemente tengo que analizar esas intenciones de mi corazón. Yo he aprendido, y sé que no te va a gustar que diga esto, porque a las personas que son verdaderamente humildes no les gusta esto, pero yo aprendo mucho de Evelyn y de vos, Ricky, porque son personas que siempre dan un mensaje y siempre se ponen como aparte o sea, das el mensaje, pero no te tiras la gloria para ustedes, ¿verdad? Lo he aprendido con Evelyn, lo he aprendido con vos. Y siempre me gusta rodearme de gente así donde yo puedo aprender, ¿verdad? Aprender a ser humilde, a entender la diferencia entre la vanagloria y la gloria a Dios. Y creo que es algo que uno tiene que ser muy sincero y conocerse, ¿verdad? Porque si tú te disfrazas, como aquí, de ser gloria a Dios, gloria, pero por dentro estás, de verdad que me salió bien esto, soy un capo. Soy una genia, ¿verdad? Entonces,
ahí está el problema realmente. Entonces, yo sí paso, hay momentos que si yo no he hecho este análisis, el Señor me quita oportunidades por un año, ¿verdad? Y un año y no me llaman a predicar a ningún lado. Y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Que tengo que evaluar Te eso. envía Entonces, corrección. con Dios, yo tengo una relación con Dios bastante así, ¿verdad? Bastante sincera y creo que y me presto para eso porque quiero cada día ser mejor, pero mejor para Él, ¿verdad? Entonces, sí soy, en esto sí le soy bien vulnerable y creo que también tiene que ver con mi idiosincrasia, que soy argentina y un montón de cosas que me juegan en contra, ¿verdad? Pero sí trabajo bastante en este punto. Entonces, para mí es muy fácil ponerme un disfraz. Y yo creo que el autor menciona, queridos amigos, que uno de los disfraces más peligrosos es la religiosidad. Exacto. Probablemente sea el más peligroso, porque nosotros aparentamos estar cerca de Dios y nuestro corazón no está ahí. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde es lo más probable que está nuestro corazón? Y en estas últimas décadas, luego de pasar en los años 70 por la teología de la liberación, que lo que decía prácticamente es que el evangelio era para los pobres, el péndulo se fue hacia el otro lado y hoy tenemos muchas doctrinas que tienen que ver con una prosperidad no enfocada en el corazón de Dios. Y entonces hay mucha gente que levanta, y yo me incluyo, ¿verdad? Me pasó a mí hace varios años, levantan un disfraz religioso para buscar al Dios de la prosperidad y de las añadiduras en vez de buscar a Dios por lo que Él es. Entonces, el disfraz que yo levanto muchas veces a nivel religioso es para buscar esas añadiduras. Y al final está aquel versículo que creo que es el centro del libro, que dice que uno debe de buscar primeramente el reino de Dios y luego todo lo demás será añadido. Pero muchas veces ese disfraz es puesto en pro de estas añadiduras, promesas, sueños, incluso las mismas bendiciones de Dios. Y pensando en lo que decía ahorita Oscar, en realidad es eso, el autor nos dice, es muy importante notar que los ídolos más peligrosos son para nosotros aquellos que son fácilmente, él dice, cristianizados, ¿verdad? Yo diría, o cristianizables, ¿verdad? Aquello que nosotros podemos venir y ponerle el disfraz de cristiano de una manera muy fácil. Es como, solo lo barnizo con cristiano y entonces ya suena muy bonito. Y miren, él lo ponía aquí, por ejemplo, el tema de engañar con la dieta y tratar de hacer esa, ¿verdad? Comer galletas... A escondidas. Sí, que me dieron ganas cuando lo estaba leyendo, pero de comer galletas escondidas y decir que estamos haciendo una dieta y presentándolo así, pero eso suena así como muy burdo, pero ¿qué pasa cuando nosotros como religiosos decimos, es que fíjate que estoy en ayuno y en realidad lo que quiero es bajar de peso? Exacto. ¿Verdad? O sea, es algo que nosotros podemos hacer. Miren, me recuerdo una vez una persona dijo, ya comencé a subir de peso, voy a comenzar otra vez el ayuno de Daniel. Entonces le digo, no diga el ayuno de Daniel, diga la dieta de Daniel, pero... Porque es eso, o sea, nosotros podemos presentarnos de una manera muy, muy fácil como algo cristiano, como algo es aquello que es, sí, para la gloria de Dios, pero en realidad, como decía Maki, pero en realidad por dentro es para mi gloria, pues, o sea, sí me salió bien. Y el Señor por eso es que tiene ese cuidado de tratar con nosotros en momentos muy específicos y debemos ser sensibles ustedes, porque el Señor nos habla con mucha dulzura, a veces nos tiene que hablar un poquito más fuerte y cuando creemos que ya lo tenemos resuelto, no sé si les ha pasado a ustedes, Claro. pero cuando uno dice, no, esta ya me la sé. Esta ya la superé. Es cuando queremos incluso compartir algo y no nos sale. Y es como el Señor recordándonos, no, es que no se trata de ti, se trata de mí. Entonces, hoy les voy a contar algo aquí en confianza. Cuando comenzamos el programa, antes de comenzar, Maki dijo, estoy nerviosa, le digo, gracias a Dios. Sí. Porque cuando nosotros no nos ponemos nerviosos, significa que creemos que nosotros podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Pero ese nerviosismo santo, digo yo, ¿verdad? Eso que está ahí adentro, que uno dice, no, es que Señor, si no estás tú, yo no puedo. O sea, si tú no vas conmigo, yo no voy, ¿verdad? Entonces, seamos muy cuidadosos con esto porque como cristianos creo que esto es bien importante de reconocer. Es muy fácil tratar de disfrazar nuestro ego con que lo hago para la gloria de Dios. Y el autor nos habla de un fruto y nos habla de la carencia de emoción y entusiasmo en el Evangelio. En el siguiente bloque, cuando hablemos de los otros dos frutos que él menciona, vamos a hablar un poco más acerca de esto. Yo quiero invitarlo para que oremos en este momento. Y Ricky, por favor, dirígenos en este espacio. Sí, Señor, nos presentamos hoy delante de ti dándote gracias porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque este material no es solo para que nosotros llenemos nuestro intelecto o solo para que pasemos el tiempo, sino que tú, estoy seguro que deseas hablar a nuestro corazón. Así que, Señor, hoy nos disponemos delante de ti y te pedimos que tú sigas ayudándonos a escudriñar nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo.
que nosotros podamos reconocer aquellas motivaciones que no son buenas, aquellas motivaciones que no provienen de ti. Señor, ayúdanos a identificar cuando estamos haciendo algo para nuestra propia gloria y no para engrandecer tu nombre. Te pedimos perdón si lo hemos hecho y, Señor, te rogamos que tú nos estés hablando en todo momento a través de tu Espíritu Santo para reconocerlo y para poder vivir, Señor, con el deseo de agradarte a ti y de traer fama únicamente a tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero recordarle esto, la fe bíblica no se mide por cuántas cosas hacemos por Dios, sino por cuánto dejamos que Él haga en nosotros. Ya volvemos con más acá en Vaya con Dios. Vaya con Dios. El fruto 2 es decepcionarse de Dios y del cristianismo. En casi 30 años de consejería, no puedo decirte cuántos creyentes he tratado que estaban decepcionados con Dios o desilusionados del cristianismo. Me he esforzado durante muchos años para escuchar cuidadosamente y pacientemente sus historias. Y aunque cada historia es única, ha habido un tema en común. Su decepción no es que Dios haya fallado o que las enseñanzas de la Escritura no hayan demostrado ser verdaderas. No, están decepcionados porque pensaron que el amor de Dios y la Escritura resultarían como ellos esperaban. Cuando estas cosas no pasaron así, se decepcionaron. Marilyn lo expresó muy claramente cuando, después de divorciarse, dijo: francamente, Paul, cuando me convertí a Jesús, esto no era lo que esperaba. Los salmos están en la Biblia para confrontar a la Marilyn en todos nosotros. En los salmos, la vida de fe no es idílica, linda o fácil. Es un caminar con Dios marcado por la angustia, el temor y el dolor. Los salmos esbozan una vida donde las oraciones parecen quedar sin respuesta, donde Dios parece distante y donde el mal parece ganar. Los salmos nos invitan a una fe donde la agenda de Dios es más importante que la nuestra y donde se nos pide poner en práctica nuestra fe en el contexto de un mundo desastrosamente roto. Pero esto también es precisamente donde experimentamos los gozos personales más altos, cuando ponemos nuestra esperanza en el pacto de amor por el Señor y hacemos de nuestra búsqueda de su gloria el objetivo de nuestra vida. Muy bien, y si los 2 primeros frutos lo dejaron así, miren el 3. Fruto 3, tendencia a asumir la imagen de los tesoros de nuestro reinito. Escuchar las palabras del Salmo 115, del 1 al 8. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque ha de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Y el Salmo sigue diciendo, nuestro Dios está en los cielos. Y oigan esta parte súper importante. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. El Salmo 115 enseña muchas cosas, pero una de las más importantes es este principio. Tú llegas a ser como el tesoro que buscas. Es un principio elocuente y preciso. Cuando vivo por lo material, poco a poco me vuelvo una persona materialista. Las cosas empiezan a importarme más que las personas, convirtiéndome de este modo a semejanza de las cosas que anhelo. Similarmente, la persona que vive para el tesoro de control del reinito, ¿verdad?, se volverá inevitablemente una persona controladora, obsesionada por el poder. Alguien que obtiene su identidad y significado de las relaciones llegará a ser motivado por lo que la gente piensa de él, viviendo un interminable temor del hombre. En vez de desarrollar los rasgos del carácter cristiano, los cuales son el resultado de la búsqueda y la valoración de Jesús, yo asumiré las cualidades de mi reemplazo de Jesús. Esta es la razón por la que muchas personas en nuestra iglesia no están creciendo a la semejanza de Jesús. Al grado en que Jesús no sea el tesoro que yo busco. Yo no estaré asumiendo progresivamente su semejanza, sino que empezaré a verme más y más como el tesoro del reino del yo, que es por el cual estoy viviendo realmente. Y aquí empieza a contar Paul Tripp una historia. Fue por mucho la celebración más decepcionante de mi niñez. A todos nos dijeron que habría premios para el mejor disfraz de la noche.
Mi papá era bastante creativo en lo que se refiere a los disfraces y mi mamá era una buena costurera. Como resultado, me ayudaron a crear un disfraz espectacular. Con gran emoción fui a la fiesta vestido muy convincentemente como una anciana. Lo que no supe hasta que llegué a la fiesta era que a uno no se le permitía quitarse la máscara hasta que alguien hubiera descubierto quién era uno en realidad. Bueno, mi disfraz estaba tan bien hecho que ocultó completamente mi verdadera identidad. Nadie pudo descubrir quién era yo. Qué El aburrido. detalle es que él no quería estar así con el disfraz puesto porque no podía divertirse. Pero me conformé, pasaba la noche. Se volvió muy claro que los niños que habían sido descubiertos y que habían tenido que quitarse sus disfraces eran los únicos que se estaban divirtiendo. Pasé la noche sentado en una silla viendo la diversión, hasta que finalmente, por el proceso de eliminación, alguien descubrió quién era yo. Entonces, sí pude disfrutar la fiesta. Estas tres cosas, la falta de emoción por el Evangelio, decepcionarse de Dios y del cristianismo y asumir los rasgos de mi tesoro en vez del carácter de Jesús, pueden romper la máscara del reino del disfraz de tu vida. ¿Podría ser que has escogido el reino de Dios al tamaño de los tesoros de tu reinito? ¿Podría ser que tu emoción por las cosas del Señor no se trate realmente del Señor en sí? ¿Podría ser que la gloria de Dios y su reino se han vuelto para ti más el medio para un fin en lugar del objetivo en sí? Lo aterrador acerca del reino del yo es que es un reino de disfraces. Asume muy rápidamente la forma y apariencia del reino de Dios. Es muy fácil pensar que estamos viviendo para Dios mientras que nuestra agenda personal aún gobierna nuestro corazón, moldea nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones. Es muy fácil pensar que estamos viviendo por los gozos de una íntima comunión con Dios, impulsada por un entusiasmo personal por su gloria, cuando de hecho hemos puesto nuestra esperanza en las glorias de este mundo. Es muy fácil pensar que hemos salido de los límites de nuestro reinito para inhalar el aire del reino de Dios, cuando en realidad estamos más atrapados que nunca en nuestros cubículos. Es muy fácil que nuestros tesoros terrenales y necesidades basadas en la ansiedad se disfracen como el amor por Jesús y el entusiasmo por su obra sobre la tierra. Sé sincero contigo mismo. ¿Qué es lo que buscas? ¿Para qué vives? ¿Hay un lugar en tu vida donde los propósitos del reinito se han estado disfrazando como el reino de Dios? ¿Tu vida con Dios se ha encogido al tamaño de yo y mío? ¿Qué es lo que realmente te emociona en tu vida en este momento? ¿Qué se ha convertido en tu tesoro? ¿Hay un lugar donde el egoísmo use la máscara del látex de la devoción? ¿Qué reino posee tu corazón cada día? Mientras te haces estas preguntas, recuerda que en un día de reposo, un sabbat, hace mucho tiempo, tu Redentor se puso de pie en la sinagoga y citó las palabras del libro de Isaías, aplicándolas a sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Lucas 4, del 18 al 19. Y escucha esto, oyente, no estás solo en esta batalla para desenmascarar y desmantelar el reinito en tu vida. Emociónate. Tu Mesías, Cristo Jesús, te da justo lo que necesitas para esta batalla. El reinito te deja en la pobreza, así que Él te ofrece las buenas nuevas de las riquezas, no terrenales, sino eternas de su gracia. El reinito te esclaviza, así como Él soportó la cruz para liberarte. El reinito te puede dejar ciego, así que Él pone sus manos de gracia sobre ti para devolverte la vista. El reinito te ha dejado oprimido, así que Él compró tu liberación. En tu Señor encontrarás todos los recursos que necesitas para vivir con sabiduría y libertad mientras internalizas el gran aire celestial de su reino glorioso. Tu esperanza y la mía no se encuentran en otro reino. Lo que todos necesitamos desesperadamente es un rey que nos libere de los reinos que construimos nosotros mismos. El rey ha venido por ti y por mí, y Emmanuel, el Señor Jesús, es su nombre. Búscalo, hay ayuda para ser hallado. Y es desafiante lo que estamos leyendo Sí. en esta mañana.
Y quiero hacer énfasis de los 3 frutos, del fruto que da evidencia acerca de que estamos viviendo en ese reino del yo. Y dice, fruto 1, hay una carencia de emoción y entusiasmo por el evangelio. Fruto 2, decepcionarse de Dios y del cristianismo. Fruto 3, tendencia a asumir la imagen de los tesoros de nuestro reino. Y nosotros pudimos estar allí en algún momento. Y digamos, cuando uno es observador, se puede dar cuenta que estamos viviendo mucho de esto en esta temporada, en esta época de la historia. Estamos viviendo mucho de estos frutos. Y en donde tenemos mucho evangelio light, ¿verdad? Viviendo de ciertas maneras, en donde realmente uno puede notar que quienes queremos gobernar somos nosotros. Yo me recuerdo en el 2, ¿verdad? El decepcionarse de Dios. Me recuerdo cuando mi papá estaba de cáncer y tenía cáncer y estaba en las últimas de su vida, ¿verdad? No había día que yo no orara para que el Señor sanara a mi papá y lo librara de la muerte, ¿verdad? Pero empecé a darme cuenta de que qué iba a pasar con mi corazón cuando mi papá se muriera. Y entonces empecé a protegerlo, ¿verdad? Empecé a decirle, Señor, guarda mi corazón en lo que se haga, sea tu voluntad, ¿verdad? Pero guarda mi corazón, guarda mi corazón, guarda mi corazón. Y de verdad, o sea, al final, ¿qué pasó? Pues mi papá murió, ¿verdad? Y de verdad, sí fue un momento bien duro, pero creo que ser consciente de que podía ser que esa decepción, el perder a alguien tan amado para mí, tan querido, ¿verdad? Pudiera llegar a apartarme de Dios como una desilusión, desencantarme, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde fui protegiendo mi corazón y gracias a Dios no pasó. Sin embargo, para mis hijos sí pasó, ¿verdad? Para mis hijos que eran pequeños y amaban tanto a Dios y todo, pero que el Dios que amaban tanto no les salvara a su abuelo, sí, para ellos fue devastador, ¿verdad? Y mis 2 hijos varones no es que se alejaron de la fe, pero dejaron de asistir a la iglesia y todo, ¿verdad? Y les ha costado mucho regresar a ese camino. Entonces, creo que uno tiene que ser bien sincero en esta parte, porque tal vez te divorciaste, tal vez perdiste un hijo, tal vez perdiste a tu papá o a un esposo y se ha hecho como, sigues creyendo en Dios, pero hay como un abismo, ¿verdad? Hay un abismo entre tú como eras antes y cómo eres ahora. Y tal vez es tiempo de quitarse esa máscara ahorita y entender que tal vez estabas esperando algo de Dios y Él no lo cumplió y tu corazón se rompió. Pero hay un especialista en reparar corazones y el único que lo puede hacer es Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas que nosotros pensamos, que por ejemplo que estás en rebeldía porque te enojaste con Dios y todo, en realidad te están esclavizando y no te están permitiendo vivir la vida que podrías estar viviendo, que es sobre todo vivir en paz y vivir en contentamiento y en tranquilidad de saber que Dios tiene un plan para cada cosa que pasa en tu vida. Entonces, te pido que analices si te pasó, hay un abismo entre tu relación de Dios y lo que era antes. Pregúntate si no hubo una decepción profunda en tu corazón. Y a mí me gusta entender un poco cuál es el origen de estos disfraces. Cuando nos vamos a Ezequiel 28, Isaías 14, y el autor lo menciona varias veces, el maestro del disfraz realmente es Satanás. Y Satanás comienza siendo un querubín protector. Dice que era un querubín grande, precioso, perfecto en belleza, perfecto en sabiduría. Y como él, viendo a Dios cara a cara, en su corazón existe el pecado. El origen de eso fue justamente porque él empezó a desear más las añadiduras. Dice la Biblia que él vio la multitud del comercio que estaba haciendo, le gustó el comercio que estaba haciendo y empezó a llenar su corazón de esas añadiduras. Y luego cuando él pecó, él no fue vulnerable a Dios porque Dios es rico en misericordia y a ti, amado oyente, te puede perdonar. Pero el objetivo es ser vulnerable, es quitarnos ese disfraz. Y no solo eso. Cuando vemos a Adán y a Eva en el huerto, justamente aparece este personaje, el serpiente, y lo que el serpiente hace con Adán y Eva es que también en el corazón de ellos empieza a existir 2 cosas, falta de vulnerabilidad y religiosidad. ¿Cómo hace eso? Ellos caen a través del fruto y cuando caen a través del fruto, dice la Biblia que ellos lo primero que toman son unas hojas del árbol de la higuera
y cubren su desnudez. Realmente Adán y Eva no estaban desnudos, estaban cubiertos con la gloria de Dios, y cuando ellos pecan pierden esa gloria y quieren cubrir eso con religiosidad. Yo cuántas veces he sido religioso, he cerrado mis ojos y ni siquiera oro para nada, pero con tal de que otras personas vean que estoy orando, cierro mis ojos. Y Dios nos quiere confrontar en esta mañana para que nosotros podamos ser vulnerables y quitar esa religiosidad que tenemos en nuestro corazón. Yo creo que básicamente existen dos reinos, ¿verdad? El reino de Dios y nuestro reino. Sí. O sea, y nuestro reino lo que pasa es que toma muchas formas, diferentes formas, pero al final es eso, es el yo, es el querer alcanzar yo, el querer ser yo igual a Dios, el querer que las cosas se hagan a mi manera. Y tenemos que ser muy sensibles y muy vulnerables para poder reconocerlo. Y cuando lo reconozcamos, pedir perdón, ¿verdad? Arrepentirnos, pedir perdón y de una manera intencional comenzar a devolver la gloria a quien merece verdaderamente la gloria. Fíjense que aquí estamos en un ambiente cristiano y por eso quisiera decirles esto. Porque desde que estaba leyendo este material la primera vez, comencé a sentir esto muy fuerte, y es, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho mi ministerio? Ah, sí. Mi iglesia. Es que y comenzamos a hacer del ministerio y lo que le pertenece al Señor algo propio. Y a mí me comienza a poner súper nervioso cuando oigo a alguien que es mi gente, mi equipo, mis servidores. Miren, todo le pertenece al Señor y Él en su maravillosa, de veras, gracia y misericordia nos da el privilegio de colaborar con Él, estableciendo su reino en esta tierra, pero tenemos que recordarnos que le pertenece a Él y que todo lo que hacemos es para poder traer fama a su nombre. Así que seamos muy cuidadosos con cuando nosotros utilizamos esos términos de yo, mío, porque comenzamos, sonará tal vez como algo simple, sin valor, pero en realidad puede comenzar a desviar nuestro corazón. Entonces seamos súper intencionales en recordar, es el ministerio del Señor, no es el mío. Es su iglesia, no es la mía. ¿Verdad? Al final es su gente, no es la mía. Y de esa manera nosotros mantenemos nuestro corazón en el lugar correcto, porque miren, al final nuestro corazón es engañoso. Y si le damos un poquito de ventaja, comienza a agarrar para el lado que no es. Y por eso yo pensaba, ni siquiera es así como que es que hay muchos reinos, ¿no? Hay dos reinos. O nos vamos al reino de Dios o comenzamos a construir un reino propio. Era un reino que es egoísta y que en realidad es algo de lo que todos tenemos que cuidarnos, porque en mayor o menor medida, ¿verdad? Algunos pues tienen más madurez, pero al final todos tenemos el mismo riesgo, ¿verdad? De hecho, hay un pasaje en donde Jesús está hablando con los judíos que estaban creyendo en Él, y ellos, Él les hablaba de que Él les decía, ustedes no son del padre, de mi padre, ustedes le pertenecen a otro padre. Y ellos le cuestionaban, decían, nosotros solo de Abraham, ¿verdad? Y esto. Y Jesús les decía, no, ustedes son de su padre el diablo porque hacen las obras de su padre el diablo. No están haciendo las obras mías, no están obedeciendo mi palabra. Y creo que por ahí va el tema. ¿Estamos obedeciendo a Jesús o estamos obedeciendo a otra voz? Y como decíamos en el bloque anterior, el detalle es que este reino se camufla y se pone como que fueran cosas espirituales, como que fueran cosas celestiales. Dice, Jesús no vino a mejorar nuestro disfraz, sino a mostrarnos quiénes somos sin Él y quiénes podemos ser en Él. Y nosotros podemos hoy reflexionar, ¿estamos en Cristo o estamos viviendo para nosotros? Y esto, decía yo en el bloque anterior, solo Cristo lo puede revelar. Lejos de Cristo, Eso te iba a decir. vamos a seguir nosotros diciendo, sí, yo estoy haciendo para Dios, cuando realmente estamos como el asadón, dicen por ahí, ¿verdad? Para mí. Cuando Jesús caminó en la tierra fue un experto en desenmascarar a la gente, ¿verdad? En sacar a la luz sus verdaderas intenciones. Hay que preguntarle a los fariseos. Claro, pero hoy por hoy, Jesús, que también está vivo y todavía está caminando entre nosotros, también tiene la capacidad de sacarte la máscara. Y sé que es dolorosa, porque a nadie le gusta que te saquen una máscara, ¿verdad? Donde te ves tan perfecto y de repente te sacan y se ven todas las imperfecciones. Pero hay una vida de libertad que el Señor nos quiere dar, porque ponerse la máscara todos los días, ¿verdad? Y estar fingiendo algo que no es bien cansado. Agotador. Y a eso se refiere también el autor de poder entender que esas máscaras solo agregan peso y solo te están encadenando. Hay una libertad detrás de eso, donde se va a revelar tu verdadero propósito por el cual naciste y estás caminando en esta tierra. Y no hay mejor
realización personal que esa, más que las cosas, más que tener un lindo feed de Instagram, ¿me entienden? Hay mucho más de eso que es la verdadera paz. Entonces, hay cosas y realmente yo creo que este programa sí era para usted, individual, no era para pensar en nadie más, ¿verdad? Y esperemos que haya surgido efecto porque por lo menos a mí sí me ha ayudado, ¿verdad? Y muy probablemente, amados oyentes, tanto ustedes como nosotros acá, tenemos temor de quitarnos ese disfraz. Yo sé, hace una semana estuve en un campeonato de karate de mi hijo pequeño, Juan Pablo, y justamente salió una botarga, ¿verdad? Un muñeco de un gato. Y él me dijo, mira, papá, tiene 4 años, quiero ir a saludarlo. Se fue corriendo, lo saludó, todo emocionado, regresó. Cuando se terminó el campeonato de karate, mi hijo me pidió ir al baño, entonces fuimos rápidamente al baño. Y cuando mi hijo entra, se da cuenta que el gato de la botarga no era un gato, sino que era una persona que estaba adentro. Y muchas veces nosotros tenemos ese peso probablemente en nuestra casa, porque en nuestra casa muchas veces nos quitamos la botarga de nuestro corazón. Pero Dios te está llamando hoy a quitarte esa botarga, ese disfraz, pero en todos lados. Y ese es el misterio rápidamente del sol y la luna. Cuando Dios crea esas 2 lumbreras, las crea y hay un tema astronómico muy interesante que son del mismo tamaño, a pesar, para nuestra vista, a pesar de que realmente son diametralmente el sol mucho más grande que la luna. Pero lo tremendo es que Dios te pregunta, ¿qué quieres tú? ¿Eres un sol o eres una luna? Y realmente nosotros, Cantares dice que nosotros somos una luna. ¿Por qué? Porque reflejamos la gloria de Dios. Pero muchos de nosotros nos ponemos el disfraz del sol pensando que es nuestra gloria y que nosotros vamos a reflejar la luz. Y lo interesante de la luna es que hay varias etapas de la luna. Hay un cuarto menguante, hay una forma como cuando tiene una uña, ¿verdad? La luna. Y cuando ustedes ven, no siempre reflejamos toda la luz, pero eso está bien. Es bueno ser vulnerable y decir, tengo una buena parte de oscuridad en mí todavía que necesita ser transformada por Cristo Jesús. ¿Saben que le quiero mandar saludos a Ana Lucía desde Emiratos Árabes, que dice que siempre cuando vivía aquí en Guatemala escuchaba la radio con su mamá y ahora que está allá en Emiratos Árabes nos está escuchando, así que te mandamos saludos y esperamos acompañarte a través de este programa, ¿verdad? Y que te sientas como en casa a través de esta transmisión, ¿verdad? Muy bien. Este sí es un saludo a la distancia realmente. Exacto. Y solo rapidísimo, les cuento algo. Con mi esposa Evelyn siempre tratamos de hacer un ejercicio y nos lo repetimos todo el tiempo y es el mapamundi. Siempre pensamos, cuando uno comienza a creer que es algo o alguien, Ay, Dios. nos gusta pensar en el universo, en el sistema en el que está la Tierra, ¿verdad? En la Vía Láctea, y comenzamos a reducirlo todo. Llegamos al mapamundi y siempre decimos, busquemos nuestro país, busquemos nuestra ciudad, busquemos en la iglesia en la que nosotros nos congregamos, busquemos dentro de la iglesia en la que nos congregamos el espacio donde el Señor nos da el privilegio de servir. Y cuando comenzamos a darnos cuenta de qué es lo que somos realmente, Por eso dice es cuando uno dice, ajá, entonces cuando uno se da cuenta, hemos hecho de ese reinito algo que creemos que es mucho más grande, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Así que démosle gracias al Señor porque si nos da el privilegio de servirle, gloria a Dios. Pero hagámoslo siempre con el deseo de llevar fama a su nombre. Y saben que la iglesia sí es un lugar donde tú vas a hacer amistades, sí es un lugar donde vas a permanecer, donde vas a pertenecer, ¿verdad? A una familia espiritual, pero eso no puede llenar los hoyos que hay en tu corazón, ¿me entienden? Porque entonces empezás a agarrar a la gente como mi gente, como mi, como que te pertenecen, ¿verdad? Y realmente hay que cuidar primero el corazón para poder dar lo mejor de nosotros en el servicio y eso se hace solamente con Jesús. Sí. Y para cerrar esta parte yo quiero recordarles los frutos que provoca este reino del son yo. 3. El fruto 1, la carencia de emoción y entusiasmo en el evangelio. Quizás hoy hay muchos que pues, ya dejaron de suspirar por el evangelio del Señor y simple y sencillamente están ahí. Están ahí sin ninguna motivación, sin ninguna pasión. Está el fruto 2, decepcionarse de Dios y del cristianismo. Aquí puede que sientas que Dios te falló o incluso un representante de Dios acá en la tierra, ¿verdad? Y por eso te apartaste de la iglesia. Y el fruto 3, la tendencia a asumir la imagen de los tesoros de nuestro reino, que ya quitamos el foco en Dios y nos convertimos en aquello
que estábamos sirviendo, ¿verdad? Aquello que estábamos buscando. Y yo quiero recordarte, leíamos al inicio a Saúl. Él se levantó un monumento a sí mismo como ejemplo del reino del yo. Pero Cristo no vino a levantarse un monumento a sí mismo. Él vino a levantar una cruz para traer redención para los demás. Y nosotros podemos hoy acceder a ese sacrificio. Oremos. Padre, nos presentamos delante de ti. Y esta palabra del reino del yo es bastante desafiante, Señor. Y de alguna manera tocan las fibras de nuestro corazón. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que ahí donde nos escuchan y donde nos ven, tu presencia llegue y dé convicción si tenemos la necesidad hoy de quitarnos la máscara, de quitarnos el disfraz del yo y volver a los pies de Jesucristo. Cristo, te pedimos, Señor, que vengas tú y reveles nuestra necesidad de ti. Porque si hoy necesitamos botar las máscaras, romper esos disfraces, rasgarnos las vestiduras para estar cercanos a ti, hoy queremos volver. Queremos darle la espalda al yo y poner nuestra mirada en ti, en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Lo oramos en tu nombre porque te necesitamos. Amén. Tenemos un minuto para despedirnos. ¿Qué se llevan de hoy? Pues yo me llevo bastante, pero el evaluar estos 3 puntos que vimos creo que es lo principal. Ser bien sinceros. La verdad que el Señor conoce nuestro corazón, pero le encanta cuando nosotros le decimos en nuestras propias palabras de lo que, en lo que hemos fallado y Él nos ayuda a cambiar y a mejorar. Pidámosle a Dios que revista nuestra alma, nuestra vida de esa luz de vulnerabilidad, esa luz donde vamos a ser más transparentes cada día, no solo en nuestra casa, sino en cualquier ámbito de nuestras vidas, y que nos ayude también a botar el disfraz de la religiosidad. ¿Y cómo lo hacemos? Creo que David nos da el secreto, ¿verdad? Y él escribe, dice, escudriñame, oh Dios, ¿verdad? Y ve en mí si hay camino de maldad. Que escudriñe, Señor, nuestro corazón, no seamos nosotros, porque nosotros siempre vamos a ver lo que nos conviene. Pero pidamos al Señor que escudriñe nuestro corazón y que nos muestre esos caminos de maldad que hay ahí para poder entonces arrepentirnos y pedir perdón. Excelente. Yo quiero agradecerles la sintonía. Por favor, no se lo pierda mañana en punto de las 6. Su programa Vaya con Dios. Nos vamos a despedir juntos diciendo que gracias a Dios hoy es lunes. ¿Estás listo para decirlo? ¡Sí! Vamos a decirlo entonces. Gracias a Dios hoy es lunes. Buen inicio de semana.